estoy acá trabajando para la obra de Dios también. Y me siento contento porque estoy al lado de Dios. A pesar de todo, mis defectos, mis errores, el único que me puede jugar es Dios, más no el hombre. Amén. Pero sigo adelante, hermano. Tuve un problema en el 2023. Me denunciaron injustamente. Se lo dejé a la mano de Dios. Me fui a parar hasta Barranco. El Barranco me pasaron a Irinqui. ¿Para qué me llevó Dios para allá? Para predicar la palabra, para orar por todas esas personas que estaban detenidas en la carceleta de la Irinqui, hermano. Les dije, les hablé, oré por ellos, diciéndoles que busquen de Dios, que si hay un Dios vivo, un Dios maravilloso, un Dios que cambia y transforma. Amén, hermano. Inclusive, de ahí estuve participando en el grupo familiar cristiano que queda en Bolognesi. Ahí estoy participando, hermano, de lo cual día a día voy allá, miércoles y domingo. Y hacemos células en mi casa también. Felipe Pablo 116, 3215, hermano. De lo cual también estuve yendo al hospital, hermano. Estuve yendo al hospital, estuve delicado de salud, hermano. Nada más por mi sangre, de mi PSA que estaba alto, hermano. Compañeros, me declararon, el doctor me declaró que tenía cáncer. Bueno, cáncer benigno me declaró, pero yo se lo dejé a la mano de Dios, porque yo tengo fe y quiero en Dios, que es un Dios sanador. El único que me sanó fue Dios. El único que me sanó y me operó de mi cáncer fue Dios. Estuve en tratamiento y ahora lo declaro, que Él es un Dios milagroso, un Dios sanador, un Dios que me curó de mi cáncer. Y acá estoy, hermano, dando mi testimonio como Dios me sanó de mi cáncer, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, hermano, este pequeño testimonio se lo doy de parte de Dios y le pido a este pueblo maravilloso que no conoce a Dios todavía, que busquen de Dios, que si hay un Dios que cambia, transforma, sana, bendice, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Gracias, buenas tardes. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bendición poder escuchar, ¿no? Que una persona que tenía una vida totalmente apartada, una vida alocada, una vida totalmente desquiciada, se podría decir, tan fuerte, era de que lo llevó a prisión. Y no lo llevó un mes o unos días, lo llevó años. Dice que estuvo 7 años. Y no solamente ahí, sino en otros lugares. Estuvo en una prisión, en otra prisión. Pero sin embargo, el amor de Dios es tan grande que lo estaba esperando. Estaba esperando el momento. Porque yo creo que la Biblia dice claramente que todas las cosas tienen un día, tienen un porqué. Y llega el momento que Dios le llama. Y Dios lo llamó a nuestro hermano David. Lo llamó y gloria a Dios que él comenzó a asistir a la iglesia. Y empezó a ser cambiado por el poder de Dios que está en su palabra. Porque la pregunta es, ¿dónde está Dios? Dios está en su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la Escritura, y nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, por Jesucristo. Por eso me alegra poder escuchar a este varón David, ¿no? Cómo él estaba en la droga, cómo estaba en el robo, cómo estaba en la vida vulgar. Y es bueno, porque a mí me alegra porque yo también fui traficante, como le he contado a ustedes. Yo también fui drogadicto y yo también tuve la mala experiencia de haber estado preso. ¿Por qué? Porque delinquí. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. O sea, eso va a cosechar. Pero qué bello, porque también había un día en el cual Jesucristo me llamó. Hace 42 años que me llamó, cuando yo tenía 27 años, 26 años. Hoy tengo 69 años y desde los 26 hasta ahora le sigo sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia, Dios transforma su vida. Dios hace que el versículo de la palabra se haga una realidad en su vida. ¿Y cuál es el versículo? De manera que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilla, amigo! Aquí yo estaba leyendo la Escritura en el libro de Mateo capítulo 11,
la pregunta que le mandó a hacer el profeta, un gran profeta, el profeta Juan. Le mandó a preguntar a Jesucristo si él era el profeta que había de venir o esperaba algún otro. Porque Juan el Bautista fue el que dijo, cuando vio a Jesús, y eso que Dios le había dicho de quien descendiere el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el enviado, ese es el Cristo. Por eso que cuando Jesucristo fue al monte, ahí al río, a ese río inmenso donde iba a ser bautizado, y Juan el Bautista le vio la representación que Dios le había dicho que iba a descender el Espíritu Santo sobre Jesucristo en forma de paloma. Él dice que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Aleluya, él dio testimonio. Y automáticamente se escuchó una voz poderosa del cielo que decía: he ahí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Como Dios estaba testificando, como Dios en este momento está testificando ahí a su espíritu de usted. Ahí le está haciendo sentir que hay algo que está pasando en su vida, porque usted no se da cuenta, pero Dios le está hablando. Dios quiere limpiar su mente, Dios quiere transformar su corazón, Dios quiere hacerlo a usted una nueva criatura y sobre todo quiere hacerlo inmortal, o sea que usted viva eternamente. Y eso lo podemos lograr ¿cómo? Acercándonos a Jesucristo. Por eso qué importante, lo que el Señor Jesucristo le dijo del apóstol, del profeta Juan el Bautista. Pero sin embargo, hermano, yo tengo aquí viniendo ya, antes iba a la plaza de Surco, a la plaza de Barranco, aquí a Parque Alto, donde trafiqué, a muchos lugares, pero el año pasado Dios me dijo: anda a la plaza Bute. Yo no sé, pero me doy cuenta que Dios le ama, porque de esa fecha hasta hoy ya